Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Ahí está proyectado sobre la pantalla. No sé si no cambié. No sé si se verá bien, eso sí se ve bien, pero no me obedece este mando, así que le vas cambiando tú. Mateo 5 del 14 al 16. ¿Lo tenemos? ¿Se alcanza a leer desde donde está Juanito? Sí, entonces sí. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Nos dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El tema que vamos a tratar esta tarde está relacionado con el hecho de que nuestra vida tiene propósito. No estamos aquí por casualidad. Y si Dios nos llamó, lo hizo por algo, ¿verdad? Y recuerden que estuvimos viendo hace un par de semanas en Efesios 2:10, donde nos dice que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Así que Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Tiene un plan para cada uno de nosotros. Y entre esos planes, pues a cada uno nos da unas capacidades para que podamos desarrollar ese plan que Él tiene para nosotros. Y ahí está esa belleza de Dios, ¿no? Que nos encarga que hagamos cosas, pero también nos capacita para hacerlas. Y una de las diferencias que hay, podemos decir, entre lo que es vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia, es que la ley normalmente lo que hace es demostrarnos nuestros fallos. La gracia de Dios nos hace o nos capacita para poder enfrentar nuestros fallos. Ahora bien, aquí en el pasaje que acabamos de leer, pues se nos habla de la importancia de ser o de reconocer lo que somos y vivir de acuerdo a lo que somos. De manera que el tema que vamos a tratar esta tarde, dentro del tema general que es vivir o vive tu vida con propósito, es que somos ministros de Cristo. Ese es el tema de esta tarde, ministros de Cristo. Ahora vamos a llegar a lo que significa ser ministros de Cristo, porque todos lo somos. Pero antes de llegar a esa parte, antes de llegar a explicarlo, primero quiero que veamos un poquito el pasaje que hemos estado viendo. En el punto número 1, ahí nos muestra la realidad. La realidad es esta. Si la quieren reconocer o no, es otra cosa. Pero el que uno reconozca o no reconozca lo que es la realidad, no cambia nada. No cambia nada en el sentido de que lo que es verdad, lo creas o no lo creas. Ahora, sí cambia o sí tiene un efecto en cuanto a la forma que vamos a tener nosotros de actuar. Pero la realidad es esta. Miren lo que dice el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Si lo ponemos en nuestro contexto, es ustedes son la luz del mundo. O podríamos decir, tú eres la luz del mundo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a todos aquellos que ha llamado, a todos aquellos que ha salvado. Y no dice, ustedes pueden ser la luz del mundo. No dice, si tú crees,
que eres la luz, vas a ser luz. Y si no crees que eres la luz, vas a ser luz. No vas a ser la luz. No, él aquí está haciendo una afirmación, está hablando de algo que es una realidad. Dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Y por qué somos la luz del mundo? Tendremos que preguntarnos. Si el Señor Jesucristo está hablando a ti y me está hablando a mí, ¿por qué soy la luz del mundo? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, que es la luz, vino a tu vida y te iluminó, y podemos decir que encendió una luz en tu ser, para que tú esa luz la lleves a donde quiera que vas, para que tú seas una luz en tu trabajo, para que seas una luz en tu casa, para que seas una luz en medio de las tinieblas. Y debería ser que donde tú te presentes, donde nos presentemos, las tinieblas huyan. ¿Qué sucede cuando estamos en las tinieblas y se enciende una luz? Desaparecen las tinieblas, ¿verdad? Así debería ser con nuestra presencia. La pregunta ¿es así o no es así? Y ahora llegaremos a ver por qué es así o por qué no es así. Pero la realidad es esa. El Señor Jesucristo, cuando está hablando aquí, está hablando con claridad. Dice, ustedes son la luz del mundo. Ahora, siguiente aspecto de la realidad. Dice, una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder. Y todos sabemos eso, ¿verdad? Cuando pasamos por una ciudad, no se puede ser. A veces, ahí en Portland, si uno ve para la mano izquierda, una parte de la ciudad está sobre un monte, ¿no? Y dice, ¿y puede alguien esconder esa ciudad? No se puede esconder. Y si pensamos, por ejemplo, en Jerusalén, Jerusalén está sobre un monte. Entonces, la gente la ve desde lejos. Nadie puede decir, no está la ciudad. No se puede esconder, esa es una realidad. Si una ciudad está sobre un monte, no la puedes esconder. Va a estar visible. Y si nosotros fuésemos como esa ciudad que está sobre un monte, vamos a estar visibles. Esta es realidad. Luego sigue describiendo más, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Es verdad o no? Uno cuando enciende una luz, ¿para qué la enciende? La luz no se enciende para ser escondida. ¿O alguno de nosotros enciende una luz para esconderla? No, ¿verdad? Cuando encendemos una luz, la luz, ¿dónde la vamos a poner? Miren dónde están las luces. Están en lo más alto. ¿Por qué las ponemos en lo más alto? Porque la luz tiene el objetivo de alumbrar. Y si está en la altura, va a alumbrar a todos los que estén cerca de ella. Así es que, y les digo, estamos viendo realidades, lo que el Señor Jesús describe como una realidad. Luego, el siguiente aspecto es que la luz se enciende, puede seguir cambiándole, la luz se enciende para que alumbre a todos los que están cerca de ella, es decir, aquí en casa, ¿no? Dice así, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y dice, y alumbra a todos los que están en casa. Bien, esa es otra realidad. La luz está sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora debemos pensar que aquí lo que el Señor Jesucristo tiene en la mente no son los focos que nosotros tenemos. Lo que tiene en la mente son esas lámparas que había, que las llenaban de aceite. Entonces era una luz, o más bien una lumbre, que se encendía, y ahí estaba, y se ponía arriba, entonces alumbraba a todos los que estaban en la casa. No sé aquí a cuántos les tocó vivir con candiles, o con, no sé cómo le llamaban, pero, o lámparas. No sé a quiénes les haya tocado vivir así, pero hay, de hecho, hoy en día todavía hay zonas donde no hay luz eléctrica, y donde las personas utilizan eso. Algunos le echan aceite, otros le echan petróleo, no sé qué cosas se utilizan para encenderlas, o las velas también, ¿verdad?
Pero eso es lo que el Señor Jesucristo tiene en la mente cuando está hablándoles. Entonces, nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, dice. ¿Y qué era un almud? Pues el almud era una medida que se utilizaba para medir el grano. Y entonces era como un cajón, y dice, nadie va a agarrar una luz, encenderla, ponerla debajo y taparla con un cajón. ¿Por qué? Porque no va a alumbrar a nadie, pierde su razón de ser. Ahora, ese almud también puede tener otra aplicación, porque la gente hacía negocios o utilizaba eso como una herramienta para hacer negocios. Entonces el almud, muchas personas cuando vendían granos, a veces hacían trampa con ellos. ¿Por qué? Porque al fondo podían ponerle una maderita más y entonces ya no era la misma medida. O no la rellenaban bien por arriba y también no daban la misma medida, entonces robaban grano. Entonces la luz se puede esconder cuando uno está haciendo negocios fraudulentos, cuando uno está robando. Y esa es una forma de uno apagar la luz. Ahora, hasta aquí, y todo es sencillo, es que el Señor Jesucristo nos habla de lo que es la realidad. Y el segundo punto tiene que ver con que el Señor nos desafía a vivir nuestra realidad. ¿Cuál es tu realidad? Sé coherente con tu realidad, porque muchas veces nosotros no somos coherentes con nuestra realidad. Muchas veces conocemos lo que dice la palabra de Dios, pero no vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Sabemos lo que es nuestra realidad, pero no vivimos de acuerdo a nuestra realidad. Y ahí es donde está el desafío, ¿no? Y primero, y cómo nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, del mismo modo que la luz alumbra, deja que tu luz alumbre. Del mismo modo que la luz alumbra, así debes dejar que tu luz alumbre. Y aquí es donde entramos en el punto de ¿qué impide que mi luz brille? ¿Hay algo en tu vida que esté impidiendo que tú seas luz? ¿Qué puede ser eso? Pueden ser los negocios fraudulentos, como pasaba con muchas personas que vendían grano, que cuando iban a venderlo daban medios kilos por kilos. A veces, bueno, eso era muy común, o suele ser muy común. Puede ser que estoy atrapado en la mentira, puede ser que estoy atrapado en el vicio, puede ser que estoy atrapado en la lujuria. ¿En qué estoy atrapado? ¿Qué impide que yo realmente viva como un cristiano? ¿Qué es lo que impide que yo emita luz? Muchas veces es la falta de compromiso. Muchas veces es no tomarme en serio a Dios, no tomarme en serio la palabra de Dios. Pero no se trata de que nos juzguemos unos a otros, se trata de que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces la pregunta es esa, ¿qué? La pregunta sigue siendo la misma. Del mismo modo que la luz alumbre, debemos dejar que nuestra luz alumbre. Ahora, ¿cómo puedo yo dejar que mi luz alumbre? Y si Cristo está en tu vida, hay luz en ti. Debería ser luz. Ahora, nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros rencores, quizá nuestras suspicacias, impiden que mi luz alumbre. Si tenemos odio hacia alguna persona, ¿creemos que la luz de Cristo va a alumbrar a través de nosotros? No. Y creo que todos somos conscientes de lo importante que es tener una luz encima de la estufa, ¿verdad?
cuando se va a cocinar. Es importante tener una luz encima de la estufa porque uno quiere cerciorarse de que no caiga ningún pelo allí, ¿verdad? Imagínense que tengan invitados y están preparando la comida y luego cuando le presentan la comida y saca un pelote ahí. Qué vergüenza le da a uno, ¿verdad? A uno. Y luego también las personas que se lo están comiendo, algunos no, algunos son delicados, otros no, pero disimulan, quitan. Pero por eso uno tiene la luz, ¿verdad? Porque uno quiere ver bien que todo esté limpio. También uno quiere darse cuenta de que esté bien cocinado. Y la luz ahí en la cocina es importante, pero ¿saben qué? Es importante mantenerla limpia, porque conforme sube toda la grasa, el vapor, esa luz empieza a ir empañándose. Y hasta el punto de que si uno la deja ahí, esa luz no es que deje de brillar, la luz sigue brillando, pero está tan sucia que lo que emite es como una sombra. Entonces uno ya no puede ver bien a través de esa luz ya no nos ayuda, hay que limpiarla, ¿eh? Y nuestra vida es así. Nosotros nos vamos contaminando, nos vamos manchando por malas decisiones, por malas actitudes, por nuestro mal carácter, por nuestras malas palabras, nos vamos manchando, por lo que nos vamos llenando nuestro corazón, nuestros ojos. Y ¿saben qué? Es progresivo el ir ocultando la luz, va de forma progresiva, no nos damos cuenta de que poco a poco, en lugar de emitir una luz clara, lo que estamos empezando a emitir es sombra. Y es necesario que haya limpieza en nuestra vida. Es necesario que haya limpieza en nuestros pensamientos, que haya limpieza en nuestras palabras, que haya limpieza en nuestros actos, en nuestras decisiones, que haya un arrepentimiento, que haya un cambio. Es necesario que el Señor Jesucristo agarre ese quitagrasas y que nos restregue bien y que nos limpie. ¿Para qué? Para que su luz brille a través de nosotros. Pero ahí está el que nosotros estemos dispuestos a permitirle que obre en nuestra vida. Así que eres luz, pero Dios te desafía a vivir como luz, no a vivir como sombra. Y lo que nos dice es que debemos iluminarlos para que vean nuestras buenas obras. El siguiente punto dice, ilumínalos para que vean tus buenas obras. ¿Cómo está eso? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Sí ven? Lo está diciendo. La gente necesita ver tus buenas obras, ¿sí o no? Nosotros generalmente decimos, con que lo sepa Dios, con eso es suficiente. No me importa que la gente vea o no vea, yo sé lo que hice. Pero no es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Aquí está diciendo que que tu luz brille para que la gente vea lo bueno que estás haciendo. Porque saben que tu vida, nuestra vida debe ser un testimonio para las personas que están en la luz. ¿Cómo esperamos que ellos sean cambiados, que ellos vivan de forma diferente si no están viendo cómo se debe vivir diferente? Y ahí tenemos el gran reto, que nosotros nos acostumbramos tanto a vivir como vive el mundo, como vive la gente sin Cristo, que ya no hay diferencia, que no somos ejemplo. ¿Qué buenas obras van a ver en nosotros si vivimos igual o peor que ellos? Lo que van a ver es decir, estos son unos hipócritas, porque dicen pero no hacen. Y fíjense, cuando fuimos a Tadmor, me encontré con una persona que no lleva mucho tiempo ya lleva algo de tiempo asistiendo a la iglesia, pero no lleva tanto tiempo de conocer al Señor como Salvador, o de haberle recibido como Salvador. Entonces a él le gusta tomarse unas cervezas. Y dice, pero lo que pasa es que yo no tomo
tanto. Dice, yo me tomo ahora una cerveza y no, quizás hasta dentro de 6 meses no me vuelvo a tomar otra. Dice, yo no tengo ese vicio. Y ya le dice, y un hermano le dice, pero por amor a los hermanos, por amor a los que tienen problemas con el alcohol, pues uno se tiene que abstener. Dice, pero es que yo no los amo. Y dice, pero es que yo creo que también entre ellos no se aman. Y digo, ¿cómo está eso? Dice, sí, dice, porque hay una persona, dice, que ahí necesita que le trasplanten un riñón. Y lleva 2 años esperando a un donante. Y nadie de la iglesia se atreve a decir, yo te cedo mi riñón. Dice, yo, dice, por mi hermano o por mi hermana, yo se los doy, dice, porque los amo, dice. Pero yo a ellos no se los doy, dice. Está siendo claro, ¿no? Dice, pero es que yo creo que ellos tampoco. Dice, ellos dicen que se aman mucho, pero creo que no es verdad, dice. Creo que nada más lo dicen de palabra. Porque luego en los hechos yo no veo. Digo, hombre, tal vez no sean compatibles. Dice, pero nadie te ha hecho una prueba para ver si son compatibles o no. Entonces, es muy fácil decir amo, pero llevarlo a los hechos no es tan fácil. Entonces, bueno, yo le pregunté, digo, ¿por qué razón tú darías el riñón a tu hermana o a tu hermano? Dice, pues porque yo sí los amo. ¿Qué? ¿Y cómo llegaste a amarlos? Has llegado a amarlos porque tú has crecido junto con ellos, porque tienes una relación con ellos que se estrecha. Y cuando tú tienes una relación estrecha, una relación cercana con una persona, tú llegas a amar a esa persona. Tú llegas a valorarla. De hecho, la conoces. Cuando hay una buena relación, cuando se desarrolla una relación, el amor crece. Y deja de ser una teoría. Se convierte en una realidad. Y entonces si estás con una persona que has creado una relación fuerte, entonces si estás dispuesto o dispuesta a darle hasta un órgano. ¿Por qué? Porque hay una relación. Señor Jesucristo, su amor es mucho más grande, más profundo que nosotros. Él no solamente dio un órgano, Él dio todo su cuerpo, toda su vida por ti, por mí, porque nos ama. Ahora, ese amor, cuando lo recibimos a Él, viene a nuestro corazón, pero lo tenemos ahí oculto. Lo tenemos oculto porque no desarrollamos una relación fuerte con Él. Y saben que mi amor hacia el prójimo no debería depender tanto de la relación que cultivo con ese prójimo. Debería amarlo porque la Biblia me manda a amar. Pero también hay que reconocer que tú estás dispuesto a dar lo mejor de ti por aquellos con los cuales tú tienes una afinidad, con los cuales compartes más tiempo, con los que tienes más cercanía. Y Cristo nos hace hermanos. Ahora, ¿cuánto amor tenemos? Es una cuenta pendiente. Creo que no se trata de juzgar a nadie, pero se trata de que cada uno nos examinemos y pensemos, ¿realmente yo amo a los hermanos? ¿O soy como...? Y la verdad que este muchacho me hizo pensar en que a veces nosotros hablamos como de gratis, ¿verdad? Como no se cobra por hablar, hablamos de todo, decimos de todo. Luego, en la práctica, vamos a llevar a la práctica aquello que decimos, a ver si es verdad. Porque el Señor nos manda no solamente a que creamos las cosas, sino a que las vivamos. Y ahí está, de la teoría a la realidad, o más bien a la práctica. La realidad es la que es. Ahora, también es necesario iluminar a las personas para que vean tus buenas obras. Porque ¿saben qué? Cuando uno está en las tinieblas, uno siempre le busca 3 pies al gato. Cuando le haces un favor a alguien, dicen, ¿qué querrá? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Qué conveniencia para sí busca?
Y cuando ven que estás ayudando con un corazón limpio, que lo haces porque amas al Señor Jesucristo, entonces ya su actitud cambia. Entonces es necesario que tu luz brille para que le abra los ojos a las personas a que hay otra realidad. Que no todo en el mundo es pura conveniencia. También está el deseo de ayudar sin esperar nada a cambio. Y creo que nosotros deberíamos también manifestar eso, ayudar sin esperar nada a cambio, sin esperar uno enriquecerse o sacar ventaja. Es un desafío, por supuesto que lo es, pero es cristiano. Luego, el siguiente punto es este: si tus buenas obras no glorifican al Padre, algo anda mal, se ha perdido el objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la gente tiene que ver tus buenas obras no para que tú aparezcas como que eres el héroe, como que eres el salvador del mundo, sino que tiene que ver tus buenas obras para que glorifiquen a Dios, para que digan, wow, esta vida es diferente, y esta vida es diferente porque Dios la ha cambiado, porque Dios la ha transformado. Si en este mundo lo que estamos buscando es vanagloriarnos y hacer a un lado a Dios, estamos fallando en el objetivo, porque saben que nuestra paz, nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestro bienestar viene de que Dios sea glorificado a través de nuestros hechos, a través de nuestras vidas. Entonces el objetivo final no es que vean lo bueno que soy, sino que vean a aquel que es bueno obrando a través de mí. Porque no hay ninguno que sea bueno, solamente Dios, solo el Señor Jesucristo. Entonces cuando Él, que es bueno, obra a través de ti, entonces glorifican a Dios. Tu vida sirve de testimonio, tu vida sirve de luz, y la gloria se la lleva el Señor. Así podemos ser ministros, así podemos alumbrar, así podemos servir, así podemos ayudar. Ahora vamos al punto número 3. Y el medio para alumbrar es el ministerio que Dios te ha encomendado. Y la palabra ministro. La palabra ministro, les voy a dar un poco las definiciones, viene del latín minus o minor. ¿Puedes pasarle? Minus o minor. Y es quien sirve en calidad de inferior con respecto a un jefe. Fíjense, recuerden lo que estuvimos leyendo hace unos momentos. Normalmente uno quiere ser jefe, ¿verdad? Pero aquí el Señor, el título que nos da es el de siervos, el de sirvientes. Así que es quien sirve en calidad de inferior con respecto a un jefe o a un superior. Esa es la idea que tenemos en el latín. Luego en el hebreo hay una palabra que se llama mecharet, o que se pronuncia así por lo menos, y es aquel que ayuda a una gran personalidad. Y si vamos al griego, hay otra palabra que se llama, o se dice, leiturgos, y es quien está al servicio de una persona importante. Y hay otro término también en griego para designar a un ministro, y se dice huperetes, que era un subremero, y eran los marinos de condición más baja, los que hacían el trabajo más pesado, y con el tiempo se llegó a designar, o ese término se llegó a utilizar para designar a cualquier persona que trabajaba bajo la dirección de otro sin poseer ningún título o sin tener ningún rango. En México sería un chalán. Eso sí lo conocemos, ¿verdad? En la construcción está, yo no sé cómo le dicen, el cuchara, el medio cuchara y el ayudante, el chalán. Eso es lo que sería un ministro. Y aquí en la palabra esa huperetes es interesante porque ellos, el huper significa bajo, y luego
cuperete significa remero. Entonces, en los barcos, si se dan cuenta, siempre, normalmente en las películas se ven los que andan arriba, ¿verdad? Los que van preparados para la guerra. Pero, ¿quiénes son los que hacían que el barco avanzase? Abajo, los barcos tenían como 2 pisos, no 2 niveles. Entonces, abajo iban los remeros. Eran los que encargados de ir remando para hacer que el barco funcionase, que el barco avanzara. Y esos eran los cuperetes. Ese es el término que se utiliza mucho en la Biblia. De hecho, cuando el Señor Jesucristo llama a Pablo, que recuerdan que se le aparece, cuando le da una función, el trabajo que le da es ser un cuperete, eso es lo que le dice. Miren el trabajo que le está dando el Señor, el rango que le está dando. Así que en el ser ministro no hay orgullo, no hay rango, no hay posición elevada, hay humildad, hay servicio. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque todos nosotros queremos ser ministros, pero ojo, ¿qué clase de ministros? Cuando hablamos ahora de un ministro, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de alguien importante. Pero en realidad el significado de la palabra ministro no tiene nada que ver con ser uno importante, tiene que ser uno un buen servidor. Ahora, en la Biblia nos encontramos a varios ejemplos de ministros. Tenemos primero a José, que fue ministro ¿de quién? De Potifar y de Faraón. ¿Qué era José? ¿Lo recuerdan? Era un esclavo vendido por sus hermanos. Y José, ¿puedes avanzarle? José, sabemos que llegó a ser la mano derecha de Potifar. Luego, por causa de una acusación falsa de su esposa, cayó en la cárcel. Pero por la misericordia de Dios llegó a ser el ministro del faraón. Llegó a tener una posición muy elevada, pero él se consideró un siervo, un ministro. Tenemos otro caso, el caso de Josué. Josué fue ministro de Moisés. ¿Y qué hizo Josué? Josué era el sirviente de Moisés. Era el joven, el que estaba al mando de lo que, más bien a las órdenes de lo que Moisés le mandase. Pero luego Josué llegó a tomar el lugar de Moisés. Dios lo levantó, ¿verdad? Luego tenemos más ejemplos. Tenemos este sí es conocido. Eliseo fue ministro de Elías. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó con Eliseo? Eliseo lo llama Elías. Recuerdan que él dice, pues déjame que me despida de mis padres. ¿Qué es lo que hace? Él llevaba una yunta de bueyes, mata a los bueyes, ofrece el sacrificio a Dios y se va siguiendo a Elías. Y luego Eliseo llega a tener una doble porción del espíritu de Elías. Llega a ser, podemos decir, no sé si suena muy bien, pero llega a ser como un profeta más importante que el mismo Elías, que hablar de Elías es hablar de algo grande. Luego también tenemos a Zabud, hijo de Natán, que fue ministro de Salomón, era como su mano derecha. Decía, no tenemos tantos datos, pero también ahí la Biblia lo menciona como un ministro. Luego también Abisai fue ministro de David. Pero llegamos ya a Isaías 61:6 y nos encontramos que toda la nación fue llamada para ser ministros de Dios. Sigue pasando. Miren lo que nos dice ahí Isaías. Dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Y luego sigue, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Ahí está la palabra ministros y significa sirvientes, dice.
toda la nación fue llamada a servir a Dios. Dice, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Con la gloria de Dios seréis enaltecidos, es lo que nos está diciendo. Pero primero tú humíllate y sé siervo de Dios. Dice. Ahora, toda la nación de Israel fue llamada a ser ministros de Dios. Pero ahora llegamos en el Nuevo Testamento y nos encontramos con que Pablo proclama ser ministro de Cristo. En Hechos capítulo 26, versículo 16. ¿Cómo dice? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Está hablando el Señor Jesucristo y le está diciendo a Pablo, cuando recuerdan que Pablo cae, dice, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti. Me he aparecido a ti con un propósito, para ponerte por ministro, dice. Y ahí está la palabra huperetes. ¿Qué es lo que fue a pedir la madre por sus dos hijos? Que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesucristo. Fue a pedir grandeza. Quería que fueran ministros del Señor Jesucristo, pero ¿qué clase de ministros quería que fueran? Que estuviesen en su trono, que estuviesen bien situados, bien posicionados. El Señor Jesucristo llama a Pablo y le dice, Pablo, para esto te he llamado, para ser ministro. ¿Qué clase de ministro? Un chalán, para que seas mi chalán. Ahora, pensemos las cosas bien. Normalmente está el maestro y el ayudante. El maestro es el que sabe y el ayudante debe tener una actitud de aprendizaje. Si el maestro tiene si el chalán, si el ayudante tiene una actitud de aprendizaje, se va a superar, va a mejorar. Ahora, cuanto más hábil, cuanto más sepa el maestro, mejor va a ser ese ayudante. Ahora nosotros tenemos a nuestro maestro, servimos a Cristo Jesús. Él los llama para ser sus chalanes, para ser sus juperetes, como dice aquí. Y Él es el más maravilloso maestro que podemos tener. De nadie vamos a aprender más que de Él. Pero es necesario reconocer esto. Él a nosotros nos llamó para ser sus sirvientes, para ser sus ayudantes, no para darnos un gran título aquí en esta tierra, pero sí para hacernos sus hermanos, para hacernos hijos de Dios, para que ocupemos un lugar en su mesa, para que tengamos una posición especial en el cielo. ¿Recuerdan lo que dijo de Juan el Bautista? Dice que ningún hijo de mujer era mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, alguien que nace del Espíritu es mayor que él en el reino de los cielos. La grandeza, tu grandeza, reside en la humildad que tengas para servir a Cristo. Él quiere hombres y mujeres que seamos fieles a Él, que le sirvamos, que tengamos al Señor Jesucristo como nuestro maestro, como nuestro máximo ejemplo. Porque la realidad es esta. El siguiente punto es que somos ministros de Cristo. Esa es la realidad. ¿Has conocido al Señor Jesús como tu Salvador? Él te ha dado un puesto.
eres ministro de Cristo, eres sirviente de Cristo, eres el ayudante de Cristo. Él te dice, pásame esto, pásame aquella regla, pásame más material. Y ahí es donde están nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca dispuestos a servirle. ¿Somos útiles para Él? Si somos útiles para Él, entonces seremos útiles para los demás. Somos ministros de Cristo y siervos los unos de los otros. Aunque en nuestro corazón deseemos ser los jefes de los otros. ¿Qué deseas? ¿Ser el jefe o ser el sirviente, o ser el siervo? Todos queremos ser jefes y yo no sé por qué, pero ser jefe lleva muchas responsabilidades. Dios a veces nos da la responsabilidad de ser jefes en el trabajo donde estamos, pero no es lo mismo tener un jefe con un corazón soberbio que tener un jefe con un corazón humilde. No es lo mismo tener un jefe con una actitud de sírvanme a tener un jefe que tiene una actitud de servir. Hay una gran diferencia. No es lo mismo. El Señor nos llama para ser siervos los unos de los otros y nos da un lugar especial para que le sirvamos. Y te da unas habilidades y sobre todo te da una lámpara para que donde vayas alumbres. Y te vas a dar cuenta, y seguro que ya te diste cuenta, hay familiares que están en la luz, en las tinieblas. Hay amigos que están en las tinieblas, hay compañeros de trabajo que están en las tinieblas. Hay vecinos que están en las tinieblas. Tenemos un mundo que está lleno de tinieblas, donde su única esperanza es lo que pueden alcanzar aquí y ya. Y si ya se sienten que ya están acabados aquí, están abrumados, para ellos todo es oscuridad. Y el Señor Jesucristo te ha llamado, nos ha llamado para darnos su luz, para que con su luz vayamos y alumbremos. Y que con su vida puedan glorificar a Dios. Así que vivamos o atrevámonos a vivir la realidad de la que Dios nos ha hecho partícipes, que es alumbrar. Alumbra en tu casa, alumbra en tu trabajo, alumbra con tus amistades, con tu familia. Es posible. Solo tienes que vivir conforme a lo que Dios te ha hecho ser. ¿Ven? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos tienes paciencia. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces en lugar de dejar que tu luz alumbre, lo que hacemos es que nuestra sombra impida tu luz brillar. Pero aún así, Señor, tú atraviesas esa oscuridad y manifiestas tu luz. Por favor, Señor, llena nuestro corazón de luz, llena nuestra mente de luz, llena nuestra vida de luz, de esperanza, del gozo, de la paz, del amor, de la sabiduría que solo tú sabes dar. Y ayúdanos a ser de buen testimonio donde quiera que estemos. Somos ministros tuyos, Señor. Queremos servirte, queremos honrarte, queremos glorificarte y también queremos ser de ayuda para los que nos rodean. Pedimos tu bendición, pedimos de tu dirección, pedimos de tu ayuda, Señor, porque sabemos que separados de ti no podemos hacer nada, pero contigo todo es posible. A ti, Señor, queremos servirte y honrarte. Por favor, ayúdanos a hacerlo, pues te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.